Bienvenidos a Terror y Michos Urbanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. No olviden suscribirse y darle me gusta si disfrutan del episodio. Hoy nos adentramos en el corazón del desierto de Atacama, un lugar tan árido como misterioso, para explorar la leyenda del Alicanto. Imaginen una familia acampando bajo el cielo estrellado del desierto más seco del mundo. Los niños aburridos encuentran el paisaje monótono, un lienzo infinito de arena y silencio. Para entretenerlos, el padre decide compartir una antigua historia familiar, una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una leyenda en el desierto. Apuesto a que bajo ese cielo infinito las historias cobran una dimensión completamente diferente. ¿No te parece? Totalmente. Y esta historia en particular es realmente intrigante. Resulta que el tatarabuelo del padre era minero, un hombre consumido por la fiebre del oro. Pasaba sus días y sus noches buscando la veta que le asegurara la fortuna. La eterna búsqueda del dorado. Me pregunto si esa obsesión era propia del tatarabuelo o si era algo común entre los mineros del Atacama. Buena pregunta. Pues la leyenda cuenta que tras semanas de búsqueda infructuosa, el tatarabuelo, cansado y frustrado, decidió adentrarse aún más en el desierto, solo con su pico y la esperanza de un golpe de suerte. Adentrarse solo en el desierto. Es casi como si buscara algo más que oro, ¿no? Como si el propio desierto le llamara. Sí, exacto. Y es en ese momento de soledad y desesperación cuando aparece la criatura legendaria, el Alicanto. Un pájaro magnífico con plumas de oro y ojos brillantes como diamantes. Un pájaro de oro y diamantes en el desierto más árido del mundo. Es una imagen llena de contrastes, ¿no crees? Como si la propia naturaleza quisiera tentar al tatarabuelo con la promesa de una riqueza inimaginable. Sin duda. El Alicanto deslumbrante guía al tatarabuelo hacia una cueva oculta, un tesoro resplandeciente de oro y piedras preciosas. Cegado por la avaricia, el tatarabuelo intenta arrebatarle las riquezas al Alicanto, pero la criatura con un batir de alas lo deja completamente ciego. Un castigo divino como en las historias de Ícaro que voló demasiado cerca del sol. Parece que la ambición desmedida siempre tiene un precio. Y en este caso el precio fue la vista. El tatarabuelo, arrepentido y sumido en la oscuridad, comprende que la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en la paz interior. Abandona la búsqueda de fortuna y decide dedicar su vida a la espiritualidad. Un giro inesperado. De la codicia a la búsqueda espiritual. Es como si el encuentro con Alicanto que trágico hubiera despertado en él una nueva forma de ver el mundo. Totalmente. Y ahora volviendo al presente, los niños escuchan la historia con atención, absortos por la magia y el misterio que envuelve la figura del Alicanto, pero sus reacciones son muy diferentes. Me imagino que la niña, con su inocencia y su fascinación por las historias, ve al Alicanto como una criatura mágica, una hada madrina capaz de conceder deseos. Exactamente. La niña, Vale, queda prendada por la idea del oro y las joyas. Es como si la fiebre del oro del tatarabuelo se hubiera transmitido a través de las generaciones. En cambio, Caco, su hermano, se muestra más escéptico. Más racional, quizás. Pero aún así, la curiosidad lo corroe. ¿Quién no se sentiría tentado a buscar a una criatura tan fascinante como el Alicanto? Y la historia da un giro inesperado cuando Caco, impulsado por esa curiosidad, decide adentrarse en el desierto en busca del Alicanto. Una decisión arriesgada sobre todo, teniendo en cuenta las advertencias de su madre. Claro, la madre. Recuerdo que mencionó que en el desierto hay peligros más allá del calor y la sed, peligros que acechan en las sombras. Habrá querido referirse al Alicanto sin mencionarlo explícitamente. Es una posibilidad. Lo cierto es que mientras Caco se adentra en lo desconocido, Vole, jurando con unos fósforos, provoca un pequeño incendio accidental, un descuido que tendrá consecuencias imprevistas. Un incendio en el desierto. En un lugar tan seco, las llamas pueden propagarse con una rapidez aterradora. La situación se complica. Mucho. Resulta que Caco, sin que nadie lo sepa, se encuentra en una zona cercana al incendio, atrapado en una situación peligrosa. Espera un momento. Es como si el destino estuviera jugando con ellos. Como si la historia del tatarabuelo se repitiera. Primero la ambición, luego el peligro. ¿Acaso el Alicanto también aparecerá para castigar la osadía de Caco? Pues agárrate porque de repente, en medio del caos y el humo, aparece el Alicanto. El Alicanto. ¿De verdad? Sí, Alicanto. Y en un acto que nadie esperaba, a la criatura con un batir de sus alas doradas. Apaga las llamas y salva a Caco del incendio. Es increíble. El Alicanto es esa criatura ambigua capaz de cegar a un hombre por su codicia. Ahora se presenta como un salvador. Es un giro argumental que nos deja con más preguntas que respuestas. Totalmente. Y lo más sorprendente es que los niños, conmocionados pero a salvo, regresan al campamento sin revelar lo sucedido. Ni siquiera su madre. ¿Por qué guardarían un secreto tan grande? Es un misterio. Quizás el encuentro con el Alicanto les haya impactado tanto que no encuentran las palabras para describirlo. O tal vez intuyen que su madre no les creería. Es posible. La madre, ajena a lo sucedido, continúa advirtiendo a sus hijos sobre los peligros del desierto. Es como si el Alicanto se moviera en un plano diferente, invisible para los ojos de los adultos. Un secreto que solo los niños pueden compartir. Y justo cuando la familia se dispone a descansar, hacen un descubrimiento asombroso. Una pluma dorada brillando bajo la luz de la luna. Una pluma del Alicanto. ¡Una pluma!
Es una prueba tangible de que el encuentro fue real, un recuerdo de lo imposible. ¿Qué significará esa pluma para los niños? Un amuleto, una advertencia o la promesa de una nueva aventura. Esa pluma. Un objeto aparentemente simple, pero cargado de significado. Es como si el alicanto quisiera dejar una huella. Un recordatorio de su presencia. Totalmente. Y esa pluma dorada brillando en la oscuridad del desierto me recuerda a las pepitas de oro que buscaba el tatarabuelo. ¿Será una simple coincidencia? No lo creo. Recuerda que el alicante es una criatura ambigua, capaz de tentar y castigar a la vez. Esa pluma podría ser una nueva prueba, una invitación a seguir buscando la fortuna, o tal vez una advertencia para que no caigan en la misma trampa que el tatarabuelo. Es una idea inquietante. ¿Crees que los niños, al guardar silencio sobre lo sucedido, están protegiendo a su familia de la influencia del alicanto? Es una posibilidad. O quizás simplemente están protegiendo su propio secreto, su experiencia única con lo sobrenatural. Después de todo, ¿quién les creería si contaran la historia del alicanto? Es cierto. Y hablando de historias, la del alicanto no es la única que se cuenta en el desierto de Atacama. Esta región está llena de leyendas y mitos. Historias que hablan de tesoros ocultos, espíritus errantes y criaturas fantásticas. Es como si el propio desierto, con su inmensidad y su silencio, fuera un caldo de cultivo para la imaginación, un lugar donde lo real y lo fantástico se entrelazan. Totalmente. Y muchas de esas historias, como la del alicanto, reflejan la lucha del hombre contra la naturaleza, la búsqueda de la fortuna y el peligro que conlleva la ambición desmedida. Es fascinante cómo estas leyendas transmitidas de generación en generación nos ayudan a comprender la relación del ser humano con su entorno, con lo desconocido. Y también nos hablan de nuestros miedos, de nuestros deseos y de nuestra eterna búsqueda de sentido. Exacto. Y volviendo a la familia de nuestra historia, ¿qué crees que les deparará el futuro tras el encuentro con el alicanto? ¿Seguirán buscando la fortuna en el desierto? ¿O la pluma les habrá enseñado la lección que el tatarabuelo aprendió de forma tan dolorosa? Son preguntas difíciles de responder. Pero si nos fijamos en los detalles de la historia, podemos encontrar algunas pistas. Por ejemplo, el padre, a pesar de ser descendiente de un minero, parece haber renunciado a la búsqueda del oro. Él busca la felicidad en la compañía de su familia, en las pequeñas cosas de la vida. Es cierto, y su historia sobre tatarabuelo podría interpretarse como una advertencia para sus hijos. Un mensaje que les dice: la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en lo espiritual. Es una lectura interesante, y si nos fijamos en los niños, vemos que representan dos caras de la misma moneda. Vale, fascinada por el oro, simboliza la ambición, la búsqueda de lo material. Mientras que Caco, más escéptico, podría representar la razón, la prudencia, aunque también la curiosidad, esa fuerza que nos impulsa a explorar lo desconocido, a veces a pesar de los riesgos. Es una dualidad que se refleja en la propia figura del alicanto, un ser que atrae y a la vez atemoriza, una criatura que nos recuerda que en la búsqueda de la fortuna podemos encontrar la gloria o la perdición. Es una metáfora poderosa, ¿no te parece? Y la pluma, ese pequeño objeto que los niños han encontrado, se convierte en un símbolo de esa dualidad. Un objeto que puede ser un amuleto o una maldición, dependiendo de cómo se interprete. Totalmente. Y es que al final la leyenda del alicanto no nos da respuestas, sino que nos plantea preguntas. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios deseos, sobre los límites de la ambición y sobre la fragilidad de la condición humana. Es una lección que podemos aplicar no solo al contexto del desierto y la búsqueda del oro, sino a cualquier ámbito de la vida. Exacto. Y es precisamente esa capacidad de interpelarnos, de hacernos cuestionar nuestra propia existencia, lo que convierte a las leyendas como la del alicanto en algo tan poderoso y fascinante. Y ahora, antes de continuar con nuestra inmersión en el misterio del alicanto, nos gustaría recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast, Terror y Mitos Urbanos, para no perderse ningún episodio. Y si les está gustando este viaje a través de lo desconocido, no duden en dejarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos. Volvamos al desierto de Atacama, a esa familia que ha tenido un encuentro con lo sobrenatural. ¿Qué pasará con la pluma del alicanto? ¿Tendrá algún efecto en sus vidas? En la tercera parte de nuestro programa exploraremos algunas de las posibles interpretaciones de este final abierto. Esa pluma abandonada en la arena como un eco del alicanto. Nos deja con una sensación de inquietud, ¿verdad? Es un objeto pequeño pero cargado de simbolismo. Totalmente. Podremos verla como un regalo, una muestra de agradecimiento del alicanto por haber salvado a Caco del incendio. Pero también podría interpretarse como una advertencia, ¿no? Como si el alicanto les dijera: no se olviden de mí, he estado aquí y puedo volver. Exacto. La pluma se convierte en un recordatorio constante de lo sucedido, una presencia invisible que los acompaña a partir de ese momento. Me pregunto cómo afectará la dinámica familiar. ¿Se lo contarán a alguien? ¿Guardarán el secreto para siempre? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se integra una experiencia tan extraordinaria en la vida cotidiana?
¿Cómo se convive con el conocimiento de que existen criaturas como el alicanto? Seres que desafían nuestra lógica y nuestra percepción del mundo. Es un dilema que seguramente los acompañará durante mucho tiempo. Y es que la leyenda del alicanto, más allá de la aventura y el misterio, nos habla de la fragilidad de la realidad, de cómo un solo encuentro puede cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y también nos recuerda que la búsqueda de la felicidad no siempre tiene un camino claro. El tatarabuelo buscó la fortuna en el oro, pero la encontró en la espiritualidad. Los niños a su manera también están buscando su propio camino. Y en ese camino, el alicanto se presenta como una figura ambigua, un maestro impredecible que les ofrece una lección a través de la experiencia, a veces dolorosa, a veces mágica. Es fascinante cómo la leyenda del alicanto, transmitida de generación en generación, sigue resonando en el presente. Es una historia que nos habla de la temporalidad de la búsqueda humana, de nuestros deseos, nuestros miedos y nuestra eterna fascinación por lo desconocido. Y es que en el fondo todos buscamos nuestro propio alicanto, ese algo que nos deslumbre, que nos desafía, y que al final nos ayude a encontrar nuestro lugar en el mundo. Y con esa reflexión los despedimos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta inversión en la leyenda del alicanto. No olviden suscribirse a Terror y Mitos Urbanos para seguir explorando las historias que nos hacen soñar temblar y cuestionar todo lo que creíamos saber. Y si les ha gustado este episodio, no duden en darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos. Nunca se sabe cuándo el alicanto puede cruzarse en su camino.